¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Nos conectamos luego de esta reunión de la Comisión Investigadora por la presunta estafa con la criptomoneda Libra, donde, Fer, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Una Estuvi- corta la Sí, reunión, ¿eh? pero estuvieron leyendo Sí, un poco la comunicación y los oficios que fueron respondidos en esta búsqueda de trazabilidad de los fondos que se movilizaron a partir del 14 de febrero, cuando el presidente de la Nación dejó fijado un tuit en la red social X, una comunicación promoviendo, difundiendo, promocionando esta inversión en una criptomoneda que resultó ser una estafa. Entonces, estuvieron, pidiendo la información a exactamente. las billeteras virtuales y a también los movimientos que se pueden registrar en las billeteras para tratar de hacer el camino de los fondos de la criptomoneda Libra, ¿no? Exactamente, y además la información que fueron recibiendo, que fue calificada como importante por parte de los diputados nacionales que integran esta comisión de trabajo, tanto en la conducción, Maximiliano Ferraro, como el diputado Juan Marino, y eso también la participación de la diputada Sabrina Selva, y esa Ujú. información la van a remitir a los distintos juzgados, al juzgado a cargo en lo que tiene que ver con la Fiscalía del doctor Tayano, que lleva adelante la investigación aquí en los tribunales federales de la República Argentina, y por el otro lado también a la justicia norteamericana vinculado con Davis, Sí, información con Hayden vinculada Davis. exactamente, y que por lo tanto es importante como para, bueno, por parte de este Congreso, llevarla y aportar a los tribunales que están llevando las investigaciones. Sí, lo que hay que decir es que ninguna de las personas citadas hasta el momento, más allá del presidente de la Nación, su hermana, que es secretaria general de la presidencia, Así es. otros ciudadanos, incluso los funcionarios que están en la Oficina Anticorrupción, que han hecho además una investigación por parte del Ejecutivo Nacional sobre este tema, nadie ha venido a la Cámara de Diputados a pedido de la Comisión Investigadora, como que los testigos que son convocados, no deciden no participar y no dar explicaciones aquí en la Cámara. Los funcionarios tienen una responsabilidad, pero los ciudadanos, también son convocados, como Sí, es el caso claro. de los familiares de Novelis, que fueron convocados para la jornada de hoy, pero se excusaron y no vinieron a responder las preguntas de los diputados. Exactamente. A los familiares de Novelli los van a volver a citar Sí. en una próxima reunión. Hoy estaba prevista también una segunda convocatoria, no se hizo presente, al presidente de la Nación, Javier Milei. Sí, efectivamente. Recordemos que también hay varias preguntas enviadas y que tampoco se han respondido. Le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero Claudio Mardones. ¿Cómo anda? Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muy contento de estar con ustedes. Y efectivamente, estamos transitando otra etapa y el termómetro inmediato son las dos cámaras del Congreso de la Nación. Empezó la cuenta regresiva respecto a cómo se va a plasmar finalmente el veredicto de las urnas en este Congreso que termina y que se prepara para el que quedará para los próximos 2 años a partir del 10 de diciembre. Bueno, parte de esas señales, en parte, las pudimos percibir hoy en la Sí. Comisión de Presupuesto, Claro. ¿no? Con una Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires hoy, una Patricia recargada, ¿no? Convocada por la Comisión de Presupuesto para hablar precisamente desde su cartera respecto al Plan de Cuentas Nacionales para el 2026. Bueno, Bullrich mostró su faceta legislativa, que hacía un tiempo que no se la escuchábamos. Y en ese contexto, sí, distintos detalles, también los cruces respecto a la política vinculada en materia de seguridad y a la presencia de las fuerzas federales, incluso hasta alrededor del Congreso, pero una Patricia Bullrich que no solamente polemizó, defendió los números, detalló varios puntos de lo que tiene que ver con su materia. Y empieza la cuenta regresiva para que vuelva acá al Congreso Sí. del otro lado, pero después del 10 de diciembre como senadora nacional. Para mañana también están previstas dos reuniones de Sí, la Comisión de Presupuesto, exactamente. una en el marco del emplazamiento y otra que se agregó en el cronograma que, según lo establecido el 8 de octubre pasado, el martes próximo, 4 de noviembre, es el día del dictamen. Claro. Veremos si se concreta o no. Hay que Ya ver. parece Otro que... termómetro más. Sí, ya parece que después del resultado electoral y el apoyo que tuvo el gobierno nacional va a renegociarse un poco ese límite. Lo planteó en Claro, algún esa fecha, sentido ¿no?
claro, también Germán Martínez. Mañana está Guberman, vuelve Mañana Guberman. vuelve el secretario de Hacienda a las 10 de la mañana. También va a estar presente la jefa de gabinete del Ministerio de Defensa, Sí. el Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri, diputado electo, también en este caso por la provincia de Mendoza. Y eso va a ser a la mañana, ya en el segundo turno, ya en horas de la tarde, el tema va a ser la educación. Ahí va a estar Carlos Torrendel, el secretario de Educación, y también va a estar acompañado por el subsecretario de Políticas Universitarias. Ahí veremos también qué explicaciones dan. Varios legisladores quieren preguntar, obviamente, por el tema de la no implementación de la ley de financiamiento para las universidades nacionales. Exacto, así que va a haber bastante actividad el día de mañana. Vamos a ir repasando ahora algunos testimonios de los diputados que fuimos recogiendo en el día de hoy, en el día de ayer, principalmente centrado en el análisis de lo que impacta directamente aquí en el Congreso, que es el recambio de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación. Así que vamos a comenzar con la participación de la diputada Cecilia Ibáñez, que estuvo en el programa plenario y dio su análisis sobre las elecciones. Schiaretti decía que era lo mismo que nosotros, que estaba bien el camino, pero yo creo que la gente quería el original, y el original éramos nosotros. Estaba Milei. Él decía que la política de Milei estaba bien, pero que él era un hombre de buenos modales, y con él iba a haber diálogo en esa política buena. Y a la gente no le importa. Uno lo quiere a Milei como es. Sorprendido el resultado porque había encuestas que lo marcaban arriba a Schiaretti en la previa. Yo creo que las encuestas estaban un poquito, porque tenían mucho indeciso, porque esas mismas encuestas tenían una cantidad de indeciso muy importante, de un 15%, casi todas entre un 11 y un 15%. Pero yo creo que lo que se definió el voto fue en la última semana. Creo que eso sí es real. Y la otra cosa es que yo hacía 15 días que estuve en campaña 100% y muchos de los intendentes que eran radicales o que estuvieron Juntos por el Cambio, que dijeron que iban a estar con Schiaretti. Y el votante de ellos, que vos votaste a eso que era totalmente distinto al peronismo, no fue. Vos sos votante de ellos, vos votaste una cosa distinta a lo que era Hacemos o el peronismo cordobés y no lo ibas a votar. Y eso es lo que demostró. Vos no sos dueño de la gente vota lo que quiere. Y esa es la verdad. Bueno, el análisis de la diputada desde la perspectiva de Córdoba, donde se dio la fotografía más clara del esquema que tenemos hoy planteado, la polarización entre el gobierno de Javier Milei y la principal oposición que se representó en Fuerza Patria. Bueno, y ese mismo panorama me parece que también se fue dando y va a configurar lo que es la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, ¿no? Una Cámara cada vez más polarizada, con impacto en los bloques menores, algunos bloques tradicionales de esta Cámara Baja. Totalmente. La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO, que vamos a ver cómo va a caer el número de integrantes a partir del 10 de diciembre. Y también la disolución de algunos partidos provinciales que siempre tenían un referente en Senado y en diputados, ¿no? Que ahora no van a estar. Y la clave va a estar, una vez más, en el interrogante de cuál va a ser la política del espacio Provincias Unidas a partir del 10 de diciembre. Porque, indudablemente, un acuerdo entre gobernadores radicales del PRO y también el cordobesismo para la construcción de un proyecto electoral para el 2027, un examen que fue que concluyó el domingo y que fue perdidoso en todos sus distritos, un examen también para el radicalismo que formó parte de Provincias Unidas, pero también para el cordobesismo. Nos vamos a encontrar con un dato muy importante el 10 de diciembre, con el ex gobernador Juan Schiaretti jurando como diputado nacional, pero transitando una etapa compleja. Afrontaron un duro revés en la provincia.
Y un dato importante, que así como quedó de manifiesta la fragmentación del voto en distintos distritos, bueno, en Córdoba la fragmentación del voto peronista también es una muestra muy importante, Había ¿no? 3 expresiones, ¿no? Ahí en Exactamente, Córdoba, Schiaretti a la cabeza, Sí. con el cordobesismo, Natalia de la Sota, con como otra otra lista. expresión, ¿no? Exactamente, Pablo Carro, también con Fuerza Patria, que llegó al 5% y quedó afuera, no logró reelegir. Bueno, sí. Hoy Natalia de la Sota ya le ha enviado una nota a Martín Menem, al presidente de la Cámara, abriendo ya su propio monobloque. Claro, totalmente, porque bueno, Saliendo ya de lo que es exacto. Encuentro Federal, que es donde ahí estaba aglutinado Sí. los diputados de Córdoba, diputados de Santa Fe, diputados de distintas provincias, encabezados por Miguel Pichetto. Hoy Natalia de la Sota ya es un monobloque más de la Cámara de Diputados y veremos si a partir de diciembre continúa como monobloque o se integra a otro bloque de Una la convivencia Cámara. difícil, ¿no? Porque Sí, claro. estuvo compitiendo contra el referente, en este caso Schiaretti, de el gobernador Yara Llora, que también tiene a sus integrantes dentro de Exacto. ese bloque. Así que se empieza a resquebrajar un poco esa unidad. Y porque para el cordobesismo también venía la pregunta sobre los costos políticos de en algún momento haber respaldado al gobierno de Javier Milei, en otro momento haber... Diputado Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe. Santa Fe se posicionaba como ese resultado incierto en un escenario de 3/3, con el gobernador Puyaro impulsando a su lista dentro de este esquema de Unidos, de Provincias Unidas, el nombre que le habían puesto, y por supuesto Frente Patria. Y la verdad es que al final del tramo final de la campaña empezamos a ver nosotros que había una respuesta de la gente al mensaje del presidente Milei de apoyo, de apoyar a la gestión y a todo lo que falta por hacer. Y bueno, se vieron los resultados que nos sorprendió un poco porque se separó mucho de esos 3/3 que se hablaba al principio y el gran derrotado acá en la provincia ha sido ciertamente el gobernador Puyaro y su idea o su plan que tenía de primero posicionarse a nivel nacional como posible candidato a presidente y segundo demostrar lo que es su gestión, es decir, recibió las espaldas de la ciudadanía santafesina, lo cual es un dato que hoy lo está preocupando y bastante. Ahí estaba Mayoraz, lo nombró ahí a Mayoraz a Maximiliano Puyaro. Claro, el Al gobernador gobernador. que no tuvo la mejor performance, lo mismo que decías Exactamente. Claudio respecto a Córdoba, un poco más pronunciado porque quedó en tercer lugar el gobernador con su vicegobernadora como principal Exactamente, candidata, Gisela ¿no? Escaglia. Que vuelve al Escaglia. Congreso después Vuelve al de Congreso Gisela 2 Escaglia, años. una figura importante para el Sí. PRO, un PRO que en el caso de Santa Fe, bueno, mantuvo una convivencia con su aliado de Juntos por el Cambio, Sí. no podemos perder de vista eso, y el otro antecedente, un Puyaro que afrontó, este es el otro dato, como el resto de los socios de Provincias Unidas, una derrota, pero un Puyaro que viene de cerrar un año que, si bien los números no fueron favorables este domingo, hay otra acumulación Claro. política, Sí. especialmente con la reforma de la Carta Magna Provincial, Exacto. la habilitación, entre otros puntos de esta nueva reforma constitucional de la provincia de Santa Fe que habilita la reelección y otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva especialmente para un radicalismo que dentro de Provincias Unidas anticipa algo que veníamos hablando. ¿Qué va a pasar especialmente en este escenario de ultra polarización que se va a profundizar a partir del 10 de diciembre, Sí. con un bloque de la Libertad Avanza que se constituye con mucha más fuerza a partir de esa fecha y con algunas fuerzas que van a entrar en pugna? Una foto es el radicalismo. Por una parte, Puyaro, que va a estar mirando mucho el desempeño de algunos diputados, pero por otra parte, otro radical de mucho peso que también resultó beneficiado, aunque no jugó en las elecciones. Me refiero a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Sí. ¿Qué va a pasar con lo que es el radicalismo? A contrapelo de lo que se esperaba, una reunificación después de una segunda diáspora interna. ¿Se va a poder resolver eso con esta foto electoral y con un dato? Y que se está viviendo a partir de estas jornadas en torno al presupuesto. Todavía queda una prueba antes del 10 de diciembre y es saber si finalmente habrá presupuesto 2026 o no. Esta es una gran pregunta, incluso para las distintas partes del radicalismo que están pensando cómo transitarlo, como también para el PRO. Vamos a repasar otra parte de esta entrevista que
compartió con el programa plenario Nicolás Mayoraz, hablando justamente de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe y apuntando al gobernador. La campaña claramente se había nacionalizado, pero Puyaro, al personalizarla a él y llevar a su candidata a todos lados y hacerse cargo él a nivel nacional de la candidatura de ella, de alguna manera se mete en la pelea nacional, y además su fundamentación o su discurso era contraponer el modelo del gobierno de Milei con su modelo, como diciendo el nuestro es mejor. Y bueno, si tuvo que elegir, los santafesinos tuvieron que elegir entre los dos modelos, claramente se vio el resultado, y el modelo santafesino no es el que quieren la inmensa mayoría de los santafesinos, porque realmente fue una derrota estrepitosa, en menos de un 18% de los votos más o menos sacó, así que creo que más allá de que la discusión estaba en lo nacional, todo Provincias Unidas, todo ese espacio político creo que va a repensar su estrategia o la continuidad de ese espacio, ¿no? Porque también le fue mal en Córdoba a Yarlora con Schiaretti, cuando estamos hablando de un ex gobernador que era candidato y termina perdiendo contra un abogado de la Libertad Avanza que poco antes de las elecciones pocos lo conocían, ¿no? Entonces creo que esto obviamente implica el respaldo del presidente Milei digamos, de la ciudadanía, el respaldo hacia él, que yo digo, el presidente se cargó al hombro la campaña en las últimas semanas y yo creo que él fue el gran protagonista de todo esto y el gran ganador, ¿no? Principalmente, porque aquí no podemos hablar de nombres propios en ninguna provincia, acá hay que hablar del gran ganador fue Javier Milei. Bueno, ahí estaba Mayoraz y vamos a compartir una última parte, Sí, claro. también un poco referida a cómo viene, cómo sigue esta situación a partir de los resultados, qué repercusión va a tener aquí en la Cámara de Diputados. El desafío mayor que tenemos en el Congreso es ahora construir esa mayoría necesaria para obtener las leyes que necesita. Es decir, tenemos no solo el presupuesto ahora enseguida, sino también la reforma tributaria, imprescindible para que las inversiones se hagan realidad en ciertos sectores económicos que hoy por hoy no están participando. También la reforma laboral. Es decir, necesitamos una modernización del esquema legal, regulatorio, de las condiciones de trabajo, de la legislación laboral, y para eso tenemos que construir esas mayorías y son desafíos para nosotros imprescindibles y que creo que vamos a contar ahora con el apoyo, como decía antes, de legisladores que antes creían de que ellos podían corregir o mejorarle al presidente su propuesta y en realidad terminaban poniendo palos en la rueda y siendo funcionales al kirchnerismo, como lo han sido muchos de esos opositores supuestamente dialoguistas hasta ahora. Creo que esto genera un cambio y esperamos que haya un cambio de actitud en esos sectores que no son kirchneristas ni se identifican con el kirchnerismo, quizá tienen otras ideas, pero bueno, tienen que entender que la ciudadanía quiere esto, eligió esto y ratificó el rumbo. Lo importante acá es esta señal, la ratificación del rumbo del presidente. No es que la gente eligió en el 2023 algo que no sabía de qué se trataba. Llevamos ya casi 2 años de gobierno, el plan del gobierno está claro, las líneas están trazadas y bien, los que quieren ser dialoguistas tienen que demostrarlo ahora, porque es ahora donde hay que hacer los cambios que necesita la Argentina. Es uno de los puntos, Sí. lo que decía Mayoraz respecto a cómo se va a reconfigurar la relación con el resto de los bloques, con esto que analizábamos, la merma de los bloques del centro, podríamos decir, o que constituyeron el diálogo para la aprobación de varios proyectos, tanto para el oficialismo con la ley bases y las modificaciones impositivas, como luego, ya en este año, con sectores de la oposición más radicalizados o más potentes, como es Unión por la Patria, incluso también el Frente de Izquierda, que reunieron también en las leyes que no tenían presupuesto actualizado, ¿no? Totalmente, pero aparte porque, bueno, el poroteo empieza a mostrar que para la Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre no va a estar tan lejos el quórum 10, como 12. ahora. Obviamente implicará mantener los acuerdos de una manera menos trabajosa que hasta ahora. También viene el gran desafío para lo que alguna vez José Di Mauro llamó el oficialismo bisoño, que era el oficialismo de la primera experiencia, de la primera y la segunda ley bases, con una masa crítica de 37 integrantes. Claro. ¿Qué le va a pasar ahora al oficialismo en su desafío
para articular la disciplina partidaria con los recién llegados y con un conglomerado potente, con un número que les ha permitido ir más allá de la duplicación del bloque actual. Nuevos liderazgos van a surgir en ese contexto, un escenario distinto también para el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, porque junto con Karina Milei quedó claro que después de las distintas pulseadas dentro del oficialismo sobre la orientación de la campaña, terminan con un nuevo capital político y como parte fundamental de la victoria del oficialismo en distritos en donde otros sectores del propio gobierno los criticaban en esa arquitectura. Bueno, parte de eso va a impactar directamente en el liderazgo de la nueva bancada oficialista a partir del 10 de diciembre. Y me refería al camino al quórum de 129 con una plataforma de 110 sumando al PRO, porque eso a la angosta línea del medio... Sí. Y en la hiperpolarización y la confrontación con el peronismo, bueno, pone a esos votos en otro lugar, en un lugar mucho más relevante que el que han tenido hasta ahora y con interlocutores que, bueno, son parte del recalibramiento de la Casa Rosada en la búsqueda de nuevos aliados. Una parte de esta novela, el 10 de diciembre. La otra, insisto, es ahora y tiene que ver con el presupuesto 2026. Sí, el sprint final para este año legislativo que tiene todavía cosas pendientes, ¿no? En el Senado, con mayorías opositoras importantes, mucho más robustas que las que va a haber a partir del 10 de diciembre, y la pendiente ley de reforma de los decretos de necesidad de urgencia, una serie de iniciativas que tienen que ver con importantes estímulos también para la promoción de prevención en algunas situaciones complejas de salud, bueno, que tenían alianzas transversales, sobre todo con sectores opositores, que en algún momento, al principio de la gestión de Javier Milei, habían acompañado y luego se fueron distanciando y fragmentando también. Así que hay un escenario mucho más promisorio para el oficialismo y una relevancia que va a tener que verse con el rol que tengan los gobernadores y lo que puedan construir los gobernadores, que en lo local, no en las elecciones nacionales, sino en las elecciones provinciales, le fue diferente, le fue mucho mejor que en este desafío nacional. Así que bueno, y hay que ver también algo que ya hoy empezó a comunicarse el Ejecutivo con varios gobernadores, varios mandatarios provinciales, adelantando la convocatoria. Falta que se plasme finalmente en un decreto, pero adelantando ya la decisión política de convocar a sesiones extraordinarias para discutir, en principio, las reformas de las cuales se viene hablando, que ya en parte también anticipó la llegada de reformas a este Congreso por parte del secretario de Regulación. De regulación también. Alejandro Cacase. Exactamente, anticipó lo de la segunda versión de la ley base. Exactamente, y que el 15 de diciembre van a estar ingresando reformas, entre ellas está la reforma laboral, está la reforma tributaria. Veremos si en esa convocatoria a extraordinarias, pensada y dialogada por ahora entre el Ejecutivo con los gobernadores, está el presupuesto 2026. ¿No? Bueno. Que es en parte una garantía para los gobernadores que va a haber discusión de presupuesto. Totalmente. Que es una incógnita que empieza digamos, a circular los pasillos del Congreso. Porque oficialmente es lo que decíamos antes. Está la convocatoria de mañana en comisiones, está la convocatoria del 4 de noviembre para dictaminar. Nada se ha suspendido hasta Nada ahora. se suspendió. Exactamente. Entonces, eso está habilitado. Y empiezan a aparecer algunos contornos que se venían cocinando, que su derrotero tenía que ver directamente con el veredicto de las urnas de este domingo, y ahora nos encontramos ya con otra mesa de negociación, en donde esos contornos tienen que ver, por una parte, con los sondeos ya más concretos de un poder ejecutivo que se muestra, al menos hasta ahora, predispuesto a hilvanar una negociación para contar con un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación. Hay que ver en ese contexto cuánto puede ser la posibilidad de que avance de acá hasta el 10 de diciembre o si finalmente todo va a quedar atado a las nuevas mayorías que va a tener el oficialismo junto con el PRO a partir del 10 de diciembre. Ahí va a estar la antesala de las extraordinarias.
Pero lo otro ya lo sabían los gobernadores, la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Fácil de decirlo, pero difícil de negociarlo, y un combo que también está directamente atado a la negociación del presupuesto. La pregunta con estas señales es cuándo se van a cruzar estas dos líneas. Vamos a repasar ahora la entrevista que realizamos en la jornada del día de ayer a un diputado que pasa del otro lado de Pasos Perdidos. Se trata de Pablo Servi, que resultó electo senador junto a Nadia Márquez en una alianza entre La Libertad Avanza y este sector del radicalismo. Bueno, y ha habido conversaciones en la medida que hay un plazo, como decías, el 4 de noviembre, en función de que está contemplado que el Senado lo pueda aprobar con la composición actual y dentro de las ordinarias. Hay conversaciones y en la medida también hay algunos planteos de que venga de parte de Pichetto, de que venga el ministro Caputo, pero también que en la medida que se llame a extraordinaria se podía extender este plazo del emplazamiento para que si ya se convocan extraordinarias se llegaría a poder tratar en el Senado antes del 10 de diciembre el presupuesto, ¿no? Pero esto es básicamente una charla y un acuerdo que sería posible. Entiendo que se debería avanzar en ese sentido porque si se quiere realmente tener un presupuesto consensuado, entiendo que el 4 de noviembre es un plazo muy, muy cercano, ¿no? Estaríamos hablando de la semana que viene y todavía faltaría la discusión, un poco el formato que se le eligió dar o se dijo de dar es como se hizo con la ley base, ¿no? Hacer un semáforo donde cada bloque diga qué cosas se podrían discutir, cuáles están dispuestas a ceder y cuáles no se tocarían. Entonces, en función de eso y construyendo la posibilidad de discutir o de reasignar algún tipo de partidas, ¿no? En la medida que también se entiende que el presupuesto hay una gran cantidad, de un 70% aproximadamente, que está ya estipulado por ley el destino de los fondos y eso no se podría tocar, ¿no? Bueno, ahí Veíamos estaba, ahí sí. al diputado Servi con una pequeña lastimadura Sí, en el claro. inicio de la pelada. Exactamente, son las secuelas que dejó lo que ha vivido el día sábado por la noche, Sábado por la noche, previo exactamente. a horas previas a la elección En plena veda. del domingo, en plena veda, saliendo o entrando a la casa de De un su familiar, madre. de su madre. Exactamente. Él iba con la familia, fue abordado, fue golpeado, Atacado. fue atacado, bueno, y un hecho que está investigando la justicia. Él llamó al número de la policía, El de emergencia, 101. el 101. No tuvo respuesta rápida. Él esto también lo ha denunciado y espera también una respuesta por parte de las autoridades de la provincia. Totalmente, porque lo llamativo además es que Servi en su cuenta de X, rápidamente con todo lo que le había pasado, se vieron las primeras imágenes de un rostro del diputado y senador nacional electo por la provincia de Neuquén con el rostro ensangrentado, situación de conmoción en la noche neuquina antes de la previa electoral, pero también la particularidad de la policía de la provincia de Neuquén a través de la comisaría a cargo de la zona, aclarando que habían llegado a tiempo y que no se habían verificado robo en el ataque. Así que también otro interrogante en una situación de muchísima tensión que marcó la previa electoral en la provincia de Neuquén. Vamos a pasar a otro fragmento de la entrevista que pudimos realizar con el diputado Servi, donde justamente centra su análisis en la relación con el gobernador Rolo Figueroa de otro movimiento que tampoco logró revalidar una banca, ¿no? Que eso también es una discusión importante porque varios de los gobernadores que fueron construyendo su representación y lograron en el 2023 hacerse, separándose también de las tradiciones propias del oficialismo en las provincias de la gobernación, hoy en un escenario completamente diferente, súper polarizado, bueno, vemos que estas terceras posiciones quedaron excluidas de la posibilidad de acceder, ni siquiera en ese escenario que se había planteado en algún momento por algunas de las encuestadoras, de un escenario de tercios, ¿no? Se dio claramente una polarización, con poca distancia entre el primero y el segundo, y mucha sí distancia entre las otras alternativas que se iban presentando, sobre todo las vinculadas con los gobernadores. Escuchemos qué más decía Pablo Servi de la relación con el gobernador de la provincia.
Nosotros hemos mantenido siempre una buena relación y hace una campaña en ese sentido que nosotros polarizamos con el kirchnerismo, no con las fuerzas provinciales. Y entiendo que es parte de la construcción que hay que hacer. El gobernador Figueroa fue uno de los que firmó el Pacto de Mayo en su momento, uno de los 16 gobernadores que firmaron, que la idea era justamente trabajar en la línea que se viene planteando, ¿no? Una reforma tributaria y trabajar en las reformas que hacen falta al país. Y en su momento, cuando hubo que acompañar la ley bases, que es un poco lo que estamos tomando como antecedente ahora, inclusive para que se discuta el presupuesto, acompañaron en gran parte del contenido los representantes cercanos al gobernador. Así que entiendo que es de aquellos que va a tratar de construir y además Neuquén es una provincia que se ha beneficiado y mucho por el cambio de política que ha llevado adelante Milei en la medida que hoy nos pagan a los neuquinos por el gas y el petróleo lo que corresponde, ya sea el valor internacional, que antes teníamos el barril criollo, o un valor regulado del gas, así como también la unificación del dólar ha hecho que las arcas provinciales hayan mejorado fuertemente, así que entiendo que están dadas las condiciones para que se pueda trabajar en conjunto. Bueno, ahí estaba, Pablo Servi, la relación con el gobierno provincial y, bueno, el nuevo desafío que va a tener en el Senado, ¿no? Sí. A partir del 10 de diciembre. Totalmente, con una presencia en el caso de la provincia de Neuquén, en donde, bueno, la Libertad Avanza se quedó con las dos bancas para la mayoría. Neuquén, una de las 8 provincias que renovaban senadores. Bueno, en el caso de Neuquén, la cuna de Vaca Muerta, la Libertad Avanza quedó con las dos bancas de la mayoría. Me refiero a la diputada, son los 2 diputados, Sí. además, son 2 Sí. los miembros de esta Cámara. Nadia Márquez de la Libertad Avanza y Pablo Servi, miembro del bloque de la Liga del Interior, que posiblemente conforme también parte del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Alta a partir del 10 de diciembre. La minoría quedó para el oficialismo provincial, para la neuquinidad, cuyo principal dirigente también viene de esta Cámara, me refiero al actual gobernador Rolando Figueroa, y por la minoría entró la candidata Julieta Corrosa, que es finalmente quien será la representante de la neuquinidad, es decir, de la banca por la minoría en la provincia de Neuquén, neuquinidad que hoy en día no solamente es el oficialismo neuquino, encierra a gran parte de la marca ausente en este escenario electoral, Claro. que es la del Movimiento Popular Neuquino, la del histórico MPN, que administró la provincia por más de 4 décadas y que entró en una inflexión con la irrupción de Rolando Figueroa al frente de la neuquinidad, pero hoy en la administración de la provincia con una gran parte del MPN adentro. Bueno, y el MPN que también va a estar ausente, no solo estuvo ausente en las elecciones, sino señor. también va a estar ausente en el Parlamento Nacional. Claro. Pero también decían que en la Cámara de Diputados logró alguna banca. La neuquinidad. La La neuquinidad. neuquinidad. No Sí, el sí, sí. MPN. Ya nos MPN, encontramos con algo que Con los las periodistas tradiciones parlamentarios históricas. han visto durante muchos años en las dos cámaras del Exactamente. Congreso. La banca del MPN, muchas veces con un apellido Zapag Sí. en los dos casos, ¿no? De las dos cámaras del Congreso. Bueno, ese proceso ha sido directamente proporcional en un proceso de transformación de lo que está pasando en la provincia, cuna de Vaca Muerta, con el fin de la hegemonía del MPN y en algunos casos, por fuera de las rupturas, continuidades del MPN en la neuquinidad, pero ahora con Rolando Figueroa al frente del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí va a estar parte del panorama que vamos a tener en esta Cámara de Qué- Diputados qué y recintos en que el se vienen, Senado y en el Senado Nacional, ¿no? Claro, Totalmente. con mucha polarización Ujú. y un bloque o distintos bloques en el medio Sí, que señor. van a ser ¿Qué va a ser la neuquinidad, por que, ejemplo? bueno, Bueno, A ver, decía Pablo son Servi que hay esos- un diálogo profundo con Claro, el gobernador, pero así son que... esos bloques que me parece que van a estar trabajando y discutiendo ley por ley. Sí, señor. ¿No? Y que Ujú. además, en estos casos, nos encontramos con votos que van a responder, aún en la minoría, directamente al gobernador de la provincia. Y ahí sí empieza a condensarse otra etapa y que tiene que ver con la relación de la Casa Rosada con cada uno de los gobernadores, con el plazo corto puesto en el presupuesto, indudablemente, Sí, como claro. examen.
Y el mediano plazo en las extraordinarias, posiblemente que pueden activarse en diciembre. Y el plazo más largo todavía, bueno, el verano. Y el final de este año también, que en términos de política económica tienen este gran examen. ¿Habrá un presupuesto sancionado por las dos cámaras del Congreso de la Nación para el tercer año de la gestión de Javier Milei? Bueno, esa es una parte del examen que no solamente atraviesa a los gobernadores, sino también a los aliados que han sido esquivos, a los aliados estratégicos como el PRO. Un dato surge también de la comunicación que tuvieron el expresidente Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, comunicación que se concretó este lunes y que también anticipa parte del tono de lo que se viene, porque algunos cuentan que, como el caso del periodista Carlos Pañi de La Nación, cuenta que en el PRO no hablan de un cogobierno o de un desembarco de funcionarios en el Poder Ejecutivo Nacional, pero sí con mucho interés en la agenda legislativa y en este punto, en el presupuesto 2026. Último tramo de la selección de fragmentos en la entrevista con el diputado y senador electo Pablo Cervi respecto a, bueno, la paradoja que se da también en su provincia y el resultado favorable para la lista que participó y que encabezó Nadia Márquez. Una jornada intensa donde sabíamos que veníamos bien. En el caso mío iba de segundo candidato a senador, así que teníamos que ganar, sabíamos que había chances, pero la verdad que sorprendidos por el resultado, una elección que se polarizó y donde tuvimos muy buen resultado, no solamente sacando los dos senadores, sino logrando doblar al tercero, así que logramos aportar desde Neuquén 2 diputados, algo que es realmente un gran logro. Hay pocos antecedentes en la historia de la provincia de haber logrado 2 bancas un mismo partido en una elección, así que en ese sentido vamos a quedar con una representación en Neuquén de la Libertad Avanza de 3 diputados y 2 senadores, así que la verdad un aporte muy grande a lo que viene llevando adelante el presidente Javier Milei y a poder construir o trabajar en las reformas que se vienen. Las reformas que se vienen es el gran título de este tiempo, porque con la modificación de la estructura en el Congreso, el bloque oficialista y lo que decíamos, esta disminución importante de la multipartidaria que era los otros bloques que estaban en el proceso también de negociación con el oficialismo, vendrá entonces el tiempo para conocer cómo se va a dar ese debate. Bueno, los números que empieza ya a diagramar el oficialismo, un interbloque que piensa crear y armar con los radicales libertarios, con el PRO, la Libertad Avanza, ahí la base, como decía Claudio, de esos 110, 111 diputados, y a partir de ahí la discusión ley por ley en la cual van a encontrar el resto, dicen los oficialistas. Claro. Ahí vamos a encontrar el resto de los diputados que hagan falta para los 129. Y si en ese resto hay diputados peronistas o senadores peronistas, mucho mejor, dice la Casa Rosada. Pero no hay que sorprenderse. Exactamente. Porque ya en este año 2024 hubo diputados peronistas que acompañaron al oficialismo. Totalmente. Y en muchos dictámenes hemos visto firmas catamarqueñas y firmas tucumanas del PJ para empezar. Así que en este contexto también viene la gran pregunta sobre cómo va a ser la relación con los gobernadores del peronismo. Todo eso lo vamos a ir develando en los próximos días a medida que pase el tiempo. Recuerden, mañana desde temprano la discusión por el presupuesto 2026 va a estar transmitida aquí en Diputados Televisión. Gracias, Claudio Mardones, por toda la información compartida. Muy bien, nos vamos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.